Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda de manera virtual el profesor Felipe Salazar Vargas y les doy la bienvenida a esta su clase número 6 de la materia Implantación y Mantenimiento de Sistemas. Y en la cual, continuando con los contenidos temáticos, vamos a revisar la unidad número 5, que se llama Despliegue de aplicaciones web. Haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, pues bueno, en estas clases hemos levantado una aplicación web completa desde lo que es crear la base de datos, crear el acceso a datos con uno DBC, levantar el servidor web, crear la página con HTML y con código embebido ASP y finalmente pues exponer esa página web dinámica a través del navegador, ¿no? Y como bueno, es una página web dinámica porque tiene acceso a datos, pues se le llama ya una aplicación web. Entonces, vamos a ver a detalle este tema de lo que son el despliegue de las aplicaciones web. Y no solamente lo vamos a ver con lo que es la arquitectura que revisamos, ¿no? Porque nosotros levantamos una aplicación con un sistema operativo Windows, con lo que es una base de datos SQL Server, con el servidor web que es el IIS y el lenguaje de programación ASP. Pues bueno, solamente es una alternativa para construir una aplicación web, ya que existen otras donde se utilizan diversas bases de datos, lenguajes y servidores web con diferentes características. Y pues en esta unidad número 5, despliegue de aplicaciones web, pues vamos a revisar cuáles son las características y en qué casos se adaptan mejor cualquiera de estos de este conjunto de componentes de software. Eso es en cuanto a lo que es la parte teórica. En cuanto a la parte práctica, bueno, lo que es su entregable, vamos a ver su entregable número 5 y ahí lo que les voy a pedir que desarrollen es la documentación de toda la arquitectura de la aplicación web que instalamos la semana pasada. En este caso vamos a crear un documento que se llama Runbook, en el cual vamos a establecer todas las especificaciones técnicas que le permitan a una persona pues poder levantar ese aplicativo web, porque pues ahí vamos a tener concentrado en ese documento pues todos los detalles concernientes a la aplicación. Pues muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya dijimos, el tema teórico es el 5, es despliegue de aplicaciones web, y la parte práctica, lo que es su entregable número 5, vamos a ver lo que es la elaboración de un documento llamado Runbook. Pues estos son los temas y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Iniciamos con esta clase 6 de implantación y mantenimiento de sistemas. En primer lugar, revisamos los temas que vamos a abordar en esta clase. La unidad es la número 5, despliegue de aplicaciones web. Cabe aclarar que aquí entendemos como implantación o despliegue como la misma palabra, ¿no? También podría verse esto como implantación de aplicaciones web. Bueno, vamos a ver los siguientes subtemas. Tenemos el 5.1, despliegue de aplicaciones web basadas en WAMP. Ahorita vamos a definir qué es este acrónimo, ¿no? El WAMP, WAMP. En el siguiente, el 5.2, vamos a ver despliegue de aplicaciones web basadas en LAMP. Aquí nada más cambia la L, pero bueno, ya en el subtema estaremos explicando a qué se refiere esto. Vamos a ver en el punto 5.3, despliegue de aplicaciones web basadas en la plataforma .NET, que es la plataforma de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones. Y por último vamos a ver el tema 5.4, que es despliegue de aplicaciones web basadas en Java Enterprise Edition para aplicaciones de la web 2.0, ¿no? Esto es lo que quiere decir Java 2 EE, que sería Java Enterprise Edition para la web 2.0, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de desarrollar aplicaciones web. Entonces vamos a ver las diferentes arquitecturas que existen, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar con una introducción para definir en claro que quede claro este concepto muy importante, que es el de Solution Stack. Bien,
Bueno, en la actualidad, pues bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de aplicativos web que son muy importantes, ya son gigantes del mundo, del ámbito de las tecnologías de la información, como Facebook, Yahoo, Twitter, todos estos, pues bueno, son aplicaciones basadas en la web. Y pues bueno, para desarrollar esas aplicaciones, para construirlas, pues existen varios eh, conjuntos de soluciones, precisamente, que podemos utilizar y pues cada uno tiene características diferentes, ¿no? La idea pues aquí no es tanto que veamos cómo echar a andar en cada uno de los conjuntos de soluciones una aplicación web, sino conocer las características de de ese conjunto de soluciones, pues para saber cuál se puede adaptar más a a una determinada aplicación web. Primero, como definición, tenemos lo siguiente: un conjunto de soluciones, también denominado Solution Stack, es un set de sistemas o componentes necesarios para realizar una solución funcional y robusta. Bueno, yo en otras sesiones les había comentado que crear una aplicación web pues se parece mucho a un mini componente, ¿no?, de estos de sonido que tenemos ahí en la sala de la casa, porque es como construir una aplicación web es como hacer un ensamble de componentes, ¿no? Y bueno, con la analogía del mini componente de sonido, pues bueno, ya se conectan las bocinas, la tornamesa, el amplificador, el ecualizador. Pues bueno, aquí también pues vamos a tener varios componentes que vamos a interconectar entre sí, pues para tener al final nuestro aplicativo web, que va a ser una página web dinámica, ¿no? Entendiendo por esto página web dinámica como una que tiene acceso a datos. Entonces los componentes, vamos a revisarlos. Para desarrollar una aplicación web, el desarrollador necesita lo siguiente. Esto es a nivel de componentes, pues ¿qué necesitamos conocer para toda aplicación web, ¿no? Esto es a nivel general. Una aplicación web, pues necesitamos montarla sobre un sistema operativo, entonces tenemos que manejar muy bien algunos de los sistemas operativos que tenemos. Pues aquí básicamente tenemos dos familias, ¿no? La familia Windows Server, porque bueno, son servidores, y lo que es la familia de Unix, y ya de Unix se derivan los servidores Linux y los demás, ¿no? Pero básicamente para temas de servidores pues tenemos la familia Windows y la familia Unix. Entonces pues tenemos que conocer muy bien lo que es el manejo de al menos uno de esos sistemas operativos. Vamos a necesitar pues lo que es un servidor web. Ya la clase pasada vimos pues cómo se llama, que es un servidor web. Pues también vamos a necesitar uno que es el que a través del protocolo HTTP va a atender las peticiones entrantes de los clientes y pues va a responder enviando los paquetes en HTML. Entonces también pues necesitamos un servidor web. Necesitamos forzosamente un sistema de gestión de base de datos, porque de hecho pues la condición para que una aplicación web, como ya lo hemos dicho muchas veces, se llame como tal, pues es de que esta aplicación tenga acceso a datos, esté conectada a una base, pues para no solamente mostrar la información, que ese es el punto crucial de la web 2.0, ¿no? Que no se trata solo de mostrar información al mundo, sino de recopilar información de los clientes que se conectan, ¿no?, de los diferentes usuarios, ¿no? Entonces, pues para poder hacer eso y recopilar la información, pues necesitamos tener un sistema de gestión de base de datos forzosamente, ¿no? Aquí nuestro ejemplo fue SQL Server, pero pues también pueden ser muchos otros. Y por último, necesitamos un lenguaje de programación. Ya sabemos que los paquetes se mandan en HTML, ¿no? Cuando el servidor web responde al cliente, pues manda todo en HTML, pero bueno, dentro los procesos se ejecutan dentro del servidor y pues se tiene que implementar algún lenguaje de programación. Los más usuales pues son ASP, PHP y el de Java, que es JSP, pero bueno, existen también otros y pues vamos
a ver en qué consisten. Y pues todo esto nos hace un set de componentes que al final, pues bueno, ensamblarlos todos nos va a permitir tener pues lo que es una solución en conjunto, ¿no? Un solution stack. Bueno, vamos a ver entonces el primer solution stack. Stack en español quiere decir pila, ¿no? Quiere decir que pues como que vamos apilando componentes que nos sirven para constituir una aplicación web. Y la primera pila de solución, pues la que vamos a ver es esta que se llama WAMP. Vamos a revisar en qué consiste. Bueno, WAMP es un acrónimo, viene de los componentes principales que se usan, ¿no? La W viene de Windows, la A viene del Apache, que es el servidor web, la P, antes de la P, la M viene de la base de datos MySQL y la P del lenguaje de programación PHP. Entonces, estos componentes se van a combinar para que podamos construir una aplicación web. Vamos a ver su definición. Dice WAMP: su uso permite subir páginas HTML a internet, además de poder gestionar datos en ellas. Que bueno, es lo que ya sabemos, ¿no? Lo más importante es que la aplicación web tenga acceso a datos y que pueda administrarlos. Después dice, además proporciona lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. Y pues tenemos que WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que usa las siguientes herramientas, que son las que mencionamos: Windows como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como gestor de base de datos y PHP. Aunque también, bueno, también puede ser otro lenguaje como Perl o puede ser Python, ¿no? Que estos funcionan como lenguajes de programación. Como pueden darse cuenta, un servidor del tipo WAMP, pues básicamente utiliza software libre. Lo que es PHP, MySQL y Apache, pues es software libre. El único que no es software libre y es que licencia es Windows, ¿no? Pero obviamente pues se implantan en Windows porque pues la gran mayoría de la gente pues es el que más conoce Windows y es el sistema operativo más popular. Entonces pues aprovechando esto, pues bueno, se implanta todo el software libre sobre este servidor Windows. Entonces podríamos decir que es una pila de solución casi de software libre, ¿no? El único que cambia es Windows, precisamente porque pues bueno, los usuarios están más familiarizados con ese sistema operativo. Son muy populares las aplicaciones hechas con lo que es WAMP, con el web stack llamado WAMP, e inclusive pues bueno, ya hay una página para tal. Aquí vemos esta página que se llama wampserver.com, desde donde pues ya se pueden descargar todos los componentes, ¿no? Que incluyen pues menos el Windows, ¿no? Porque es de licencia, pero sí lo que es el servidor web, el lenguaje de programación y la base de datos. Ya se pueden descargar todos juntos como un set completo de componentes. Pues bueno, entonces estas serían las características de lo que es un solution stack de tipo WAMP. Pasamos ahora a lo que es el siguiente subtema, que es el 5.2, despliegue de aplicaciones web basadas en LAMP. Aquí cambia, ¿no? En lugar de llevar la W de Windows, lleva la L de quién creen, pues obviamente de Linux, ¿no? Del sistema operativo, el software libre. Y con esto, bueno, observamos que toda la pila, que está conformada por el sistema operativo Linux, el servidor web Apache, la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP,
que también se puede conmutar por Perl o Python, pues bueno, todo es software libre. Es quizás lo que es el web stack o el solution stack más utilizado por lo que son las aplicaciones web a nivel mundial, ¿no? Creo que sí es el más utilizado. Bueno, vamos a ver qué características tiene. LAMP es el sistema análogo a WAMP, como ya lo dijimos, entonces nada más cambia la W de Windows por la L de Linux, pero que corre bajo ambiente Linux. A pesar de que el origen de estos programas de código abierto no fue específicamente diseñado para trabajar entre sí, la combinación se popularizó debido a su bajo coste de adquisición y ubicuidad de sus componentes, ya que vienen preinstalados en la mayoría de las distribuciones de Linux. Bueno, pues nosotros, ustedes saben que Linux tiene varias distribuciones como Ubuntu, como Red Hat, como SUSE. Pues bueno, hay varias distribuciones y pues bueno, aquí lo importante es que ya traen inclusive estos componentes, ¿no? Entonces, pues va a ser una opción muy interesante porque pues todo es software libre y ya la mayoría, pues viene preinstalado, ¿no? Junto con lo que es el Linux. Una de las cosas más importantes es que todo es software libre, ¿no? Entonces eso pues le da una gran ventaja porque no se tiene que pagar. Pero otra de las desventajas que podríamos considerarlo, o más bien la desventaja más importante, es que los componentes no fueron diseñados en un principio para trabajar entre sí. Entonces con el paso del tiempo pues se han ido acoplando, pero en un principio no. Entonces esto como que le puede restar un poco de rendimiento, ¿no? Los componentes son los siguientes. LAMP es el acrónimo para describir una infraestructura que usa las siguientes herramientas. Linux, el sistema operativo, en algunos casos también se refiere a lo que es el protocolo LDAP. Apache, el servidor web. MySQL, o también una base de datos libre que se llama MariaDB, que puede ser el gestor de base de datos. Y PHP, el lenguaje de programación, aunque también dijimos que se puede usar Perl o Python. Entonces estos componentes, pues todo es software libre, pero como decíamos, el inconveniente se puede dar en el sentido de que originalmente estos componentes no se hicieron para trabajar entre sí, entonces se han ido adaptando, pero pues puede ser que eso, ese proceso de interconexión pues pueda reducir el rendimiento. Pero bueno, vamos a ver lo que es la arquitectura LAMP. Y pues aquí vemos lo que es pues igual un ambiente de internet trabajando un aplicativo. Estos se van a conectar a esta parte donde tenemos el pingüinito, que ya conocemos es la mascota de Linux. Entonces todos trabajan, se conectan al sistema operativo Linux. Y pues aquí vamos a tener nuestro servidor web, nuestra base de datos y nuestros lenguaje de programación. Básicamente esto es la arquitectura, y como comentamos pues es uno de los más utilizados. Como ejemplos de aplicación, por así decirlo, aplicaciones web famosas que utilizan este Solution Stack, tenemos a WordPress, que es para blogs. Tenemos la Wikipedia, quien no conoce lo que es la Wikipedia. Y pues hay una página que creo que se llama Facebook, no sé, por ahí me suena un poco conocida, pero pues bueno, estos sitios web están hechos con este Solution Stack de LAMP. Entonces con eso nos podemos dar cuenta o dar una dimensión de lo que es el tamaño de aplicativos que se pueden manejar con este Solution Stack, ¿no? Entonces pues bueno, esto sería básicamente lo que es el web stack llamado LAMP. Vamos a pasar ahora al subtema 5.3 y se llama despliegue de aplicaciones web basadas en la plataforma .NET. Entonces,
Aquí pues vamos a revisar a lo que es el Web Stack de Microsoft, ¿no? El gigante informático con sede en Seattle, en Estados Unidos, y pues bueno, vamos a ver cuál es su propuesta para lo que es aplicaciones web. Aquí, bueno, vamos a comparar el que acabamos de ver, que es el Web Stack tipo LAMP, que es Linux, Apache, MySQL y PHP, que todo esto es software libre, y dijimos que pues es uno de los más populares, y lo vamos a comparar con su símil, que es el de Microsoft, ¿no? Que en este caso a este se le llamaría WISA, porque W de Windows, I del IIS, S de SQL Server y A de ASP.NET. Entonces esta es la tecnología de Microsoft, y pues a grosso modo pues vemos que la diferencia pues total es el licenciamiento, ¿no? Porque estos componentes pues son de paga y pues tienen que usarse licencias, le tienen que pagar a Microsoft las licencias para utilizar este software. Otra de las diferencias que son más relevantes es que, bueno, dijimos los componentes que tenemos en el lado izquierdo, por ejemplo para LAMP, pues originalmente no fueron hechos para trabajar entre sí, entonces se han ido adaptando con el tiempo, pero pues eso les puede mermar un poco el rendimiento. Sin embargo, del lado derecho, donde tenemos el Web Stack de Microsoft, pues Microsoft diseñó específicamente estos componentes para que trabajaran entre sí. Por lo tanto, pues como están diseñados para tal efecto, pues van a tener un desempeño notable, ¿no? Entonces sí van a tener un muy buen rendimiento, porque precisamente el diseño está enfocado para que todos trabajen entre sí. Vamos a revisar lo que son las características del stack de Microsoft, que se conoce como WISA. Dice, a diferencia de LAMP, cuyos componentes aislados no fueron en principio desarrollados para colaborar entre sí, Microsoft programó los componentes de WISA precisamente con este fin, lo que garantiza el funcionamiento óptimo. Bueno, como lo comentamos, LAMP es quizás el stack más utilizado en la construcción de sitios web, por ser software libre, ¿no? Pero quizás también el segundo mayor utilizado es WISA, el de Microsoft, por esta razón, porque pues los componentes están precisamente diseñados para ese objetivo de trabajar entre sí, ¿no? Entonces, pues además de que la interfaz es muy amigable, pues bueno, tenemos ese plus, ¿no? De que pues bueno, siempre van a tener una muy buena conectividad y un muy buen rendimiento entre sí estos componentes. El software es propietario, por lo que su uso requiere la adquisición de licencia. Y pues esta es la desventaja principal, ¿no? De que pues sí es carito, porque pues se tiene que tener licencia de Windows, se tiene que tener licencia de SQL Server, se tiene que tener licencia de Visual Studio, pues entonces sí es caro, pero pues bueno, ya para empresas que son muy grandes, pues implementarlo pues ya no es tan caro, ¿no? Porque pues se pueden crear sitios web tan grandes que pues a lo mejor ya es algo mínimo, ¿no? Lo que es el pago de licencias. Los usuarios cuentan con el amplio soporte del gigante informático Microsoft. Parece que no, pero es un punto crucial, porque vamos a poner un ejemplo. Ustedes que ahorita son estudiantes, quizás después sean, por ejemplo, los gerentes de algún sitio web muy famoso, por decirlo, Mercado Libre, ¿no? Que se dedica a la compra-venta de productos. Y pues bueno, ¿qué pasaría si ese sitio web como Mercado Libre, de ejemplo, estuviera en LAMP y de repente tuviera un error y que no supieran cómo corregirlo, ¿no? Entonces pues se tendrían que quedar con ese error y pues ver, ahora sí que rascarse con sus propias uñas para ver cómo se soluciona ese error, porque pues no tienen el soporte de nadie, ¿no? Porque pues es software libre, y entonces pues ustedes tendrían que resolver ese problema. Pero por el otro lado, veámoslo en que si ese sitio web estuviera hecho con los componentes de Microsoft, pues tendrían entonces el
el soporte, ¿no? Podrían fácilmente levantar un caso y bueno, subirlo a lo que es la plataforma de Microsoft, y pues ellos les podrían apoyar, ¿no? Y pues en este sentido, pues sí sería de gran ayuda, ¿no? Porque ya pensando, pues ya no tanto en un sitio web pequeño, sino ya en algo muy grande, y que en sitios donde pues si se deja de operar ya se pierde mucho dinero, ¿no? Entonces sí tenemos que a veces de considerar pues la ayuda de alguien, porque pues se pueden presentar problemas que pues aparte de inesperados, a veces sí son muy complicados de resolver, ¿no? Entonces esa sería otra de las causas por la que muchas personas consideran este stack para sus aplicaciones del tipo web. Dice, se puede programar proyectos con Visual C# o con Visual Basic.net, ¿no? Pues el Visual C# es como si fuera el Java de Microsoft, tienen una sintaxis más o menos similar, son muy parecidos, y pues Visual Basic.net es lo que pues se traía desde antes con el lenguaje Basic, o con el Visual Basic 6.0, pues más o menos, ¿no? Es parecido, pero pues ya es para trabajar en red. Entonces pues se tiene el código lo podemos trabajar con ambos. Y aquí nos dice que Wisa no necesita un intérprete de lenguaje, lo que mejora el performance, porque pues el código va compilado, se compila y pues ya queda así como un programa, ¿no? Bueno, como una aplicación como tal, ¿no? Entonces esto ya es el rendimiento, no es como PHP que solamente es un intérprete. Aquí ya se compila el código y pues genera un aplicativo como tal. Dice, lo anterior convierte al stack de Microsoft en una buena solución para proyectos web complejos y exigentes, con cifras remarcables de visitas. Podríamos remarcarlo en pocas palabras. La desventaja fundamental, que se paga una licencia por estos componentes. La gran ventaja es que todos los componentes están diseñados para trabajar entre sí, lo que mejora el rendimiento, y si se tiene un problema grande y importante, se tiene el soporte de Microsoft, pues para poder pues levantar un caso y que se nos ayude, ¿no? En ese aspecto. Los componentes tecnológicos, de hecho pues desarrollamos un sitio web con esos componentes. Utilizamos Windows como sistema operativo, utilizamos el IIS como servidor web, la base de datos SQL Server, y lo que es el lenguaje embebido, que es ASP. Pues muy bien, estos serían los componentes de este stack, que de hecho pues ya los conocemos porque los hemos venido manejando. Vamos a terminar con lo que es el despliegue de aplicaciones web basadas en Java, ¿no? Aquí es Java 2 EE, que quiere decir Enterprise Edition, que corresponde a la web 2.0. Bueno, ¿qué características tiene estas aplicaciones web desarrolladas con Java? Pues bueno, tenemos que Java es un lenguaje compilado e interpretado. Los frameworks populares que utiliza son Spring, JSF o Hibernate. Y pues desde Java 11 Oracle JDK es de paga, pero Adobe JDK y Amazon Coreto siguen siendo gratuitos. Entonces pues tenemos la opción tanto de licencia como la opción gratuita, ¿no? para lo que es Java, ¿no? A diferencia de LAMP, que es todo gratuito, y de Wisa, que es todo de paga, pues bueno, Java puede ser de cualquiera de las dos formas, de paga o gratuito. Ahora bien, Java, pues bueno, como ya fue adquirido por Oracle, pues bueno, generalmente una pila de tipo Java puede combinar con varios componentes.
muy probablemente se use con Unix. El servidor de aplicaciones es el WebLogic, lo que es la base de datos Oracle, y pues las páginas se programan con el lenguaje JSP, ¿no? La característica de Java, pues que es un sistema muy potente y muy robusto, entonces puede manejar empresas con grandes volúmenes de información. Entonces esa sería una de sus principales características, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la arquitectura de Java. Pues bueno, en la parte de derecha tenemos la parte donde tenemos pues los manejadores de base de datos, que pues puede ser cualquier manejador de libre licencia, como MySQL, como MariaDB, como PostgreSQL, y pues bueno, puede ser también el mismo Oracle, ¿no? Porque pues ya Oracle adquirió Java, lo que lo haría pues un sistema muy robusto. En esta parte Java utiliza capas para el acceso a datos, aquí donde dice Data Access Layer, pues bueno, son capas que utiliza para accesar a los datos, como Entity Beans, Hibernate, JDO, JDBC, que es el símil como teníamos en Microsoft, el ODBC, pues bueno, aquí el de Java es JDBC, MOM, tenemos lo que es la interfase, el administrador de interfaces, por ejemplo puede utilizar Session Beans, Java Classes, POJO, Web Services o External Web Services, ¿no? Y Interface Plugin, pues conectores de interfaces. Tenemos que es HTTP Server, Providers, Wrappers. Los wrappers es como un envoltorio, ¿no? Que es como un archivo que manda a llamar a otro y que nada más sirve como un envoltorio nada más. Los servlets, pues las JSP que comentamos, que pues es la parte del front, la capa de presentación, o web services clientes. Y ya el cliente como tal, pues puede ser el HTTP cliente, que es una máquina virtual de Java, o el browser como tal, ¿no? El que accesa hacia los datos. Y pues bueno, esta es una arquitectura que, pues como ya lo dijimos, puede ser de paga o puede ser libre, y su principal característica es que es muy robusta, ¿no? Que tiene mucho poder de procesamiento en cuanto a cuestiones de datos se refiere. Y pues otra característica que también es un poco más complicado, ¿no? de configurar, a diferencia de el web stack de Microsoft, que es muy amigable, pues puede llegar a ser un poquito más laborioso. Tenemos algunos ejemplos de aplicaciones web hechas con Java. Tenemos por ejemplo el gigante eBay, que se dedica a la compra-venta de principalmente de Estados Unidos. Uber, quien no lo conoce, pues bueno, su aplicativo está hecho en Java. Y pues también Netflix, ¿no? Que es esta compañía de streaming. Y pues bueno, con eso terminamos. Ya revisamos entonces cuáles son los principales web stacks y cuáles son sus características de cada uno de ellos.